Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va la lectura, la meditación del libro de Jeremías? Es parte de la Biblia y es el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas, para el día de hoy. ¿Te acuerdas que la última vez hablamos de Jeremías que más que un lamento estaba intercediendo por el pueblo de Israel, por Judá, para que pudieran darse cuenta de que necesitaban arrepentirse? Y se estaban presentando a Jeremías ante Dios intercediendo, ¿sí? Y básicamente ahora vamos a empezar a leer el capítulo 18. Del capítulo 18 al capítulo 20 es como que empieza a haber un giro. Es decir, hasta el capítulo 17, más o menos del 11 al 17, es ahí donde el profeta, ¿sí?, ora a Dios, donde el profeta da el mensaje al pueblo, donde el pueblo no se arrepiente y rechaza el pacto de Dios, y donde Dios anuncia la catástrofe que iba a venir como castigo por la falta de arrepentimiento. Pero en el capítulo 18, más o menos hasta el capítulo 20, empieza a haber un giro, donde Dios empieza a mostrarle al profeta que puede haber una oportunidad, de que Dios daría una nueva oportunidad siempre y cuando el pueblo de Judá se arrepintiera. Y en esa nueva oportunidad que Dios le da al pueblo, también nos identificamos nosotros como hijos de Dios, porque Dios siempre a sus hijos nos da una nueva oportunidad. Como se le dio a Moisés cuando salió por sus propias fuerzas y voluntad a liberar a su pueblo y mató a ese egipcio y tuvo que huir al desierto. Pero Dios le dio a Moisés una nueva oportunidad y lo trajo. También Dios a nuestras vidas siempre nos da nuevas oportunidades cuando hay arrepentimiento genuino. Y a partir de este capítulo 18, Dios le empieza a mostrar a Jeremías que puede haber una nueva oportunidad, pero debe haber un arrepentimiento. En el contexto histórico estaba reinando Joacín. Joacín era el hijo de Joasías, el rey anterior. Joacín, todo lo contrario, no tenía temor de Dios, no le hacía caso al profeta. Además, si seguimos leyendo el libro de Jeremías, en el capítulo 36, Joacín mismo es aquel que quema unos pergaminos que Jeremías había escrito. Pero Dios le dice a Jeremías que vaya de visita, que vaya a visitar a alguien. Y en esa visita que Jeremías tenía que hacer, iba a aprender algo. Y lo manda a visitar la casa de un alfarero, ¿sí? La alfarería era una actividad muy importante en ese momento, una industria muy importante en el cercano, en el oriente en ese momento. Y tal vez muchas veces Jeremías pasó por ahí. Y Dios le dice, mira, anda a visitarlo. Hay algo que yo quiero mostrarte. Y yo me había preguntado, no sé si vos, pero no sé si Jeremías se lo preguntó. Yo me voy a preguntar, pero Señor, ¿por qué no me hablas acá? Pero si vos lees el libro de Jeremías vas a darte cuenta que Dios usa muchas ilustraciones. Es más, el Señor Jesucristo usó ilustraciones de lo cotidiano. Vio las flores del campo y le dio una enseñanza a los discípulos. Vio los pajarillos, los pájaros, y le dio una enseñanza a los discípulos. Dios usaba también lo cotidiano para darle enseñanzas. Y Dios lo agarró a Jeremías y lo mandó. Anda ahí. Yo tengo algo para mostrarte, para enseñarte, para darte cuenta. Y ahí te invito a leer Jeremías capítulo 18 y vamos a leer del versículo 1 al 10. Jeremías 18 del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. El Señor, dice Jeremías, se dirigió a mí y me dijo, baja a la casa del alfarero y allí te comunicaré un mensaje. Yo, Jeremías, bajé y entré y encontré al alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro hasta que quedaba como él quería. Entonces el Señor me dijo, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que este alfarero hace con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero.
Yo el Señor lo afirmo. En un momento dado decido arrancar, derribar y destruir una nación o un reino. Pero si esa nación se aparta del mal, entonces ya no le envío el castigo que tenía preparado. En otra ocasión decido construir y hacer crecer una nación o un reino. Pero si esa nación hace lo malo y desatiende mis advertencias, entonces ya no le envío los beneficios que le tenía preparadas. Dejemos acá la lectura, nosotros después puedes seguir leyendo, pero Jeremías llega ahí a la casa y se encuentra con lecciones que Dios le quería mostrar, ¿sí? Que tenía que aprender Jeremías de ese trabajo del alfarero y que tenía que luego transmitir. Primero vamos a repasar lo que estuvimos leyendo para mayor comprensión, ¿no es cierto? Jeremías obedece a Dios, va a la casa del alfarero, ahí observa solamente Jeremías. Observa y escucha lo que Dios le va diciendo en base a la observación que Jeremías estaba haciendo de lo que veía. ¿Y qué veía Jeremías? Veía a ese alfarero que estaba trabajando ese pedazo de barro y que tenía una idea de una vasija y la estaba haciendo, y dice que la vasija le salía mal, ¿sí? Tal vez se quebraba, tal vez el barro no estaba en el estado punto para poderlo trabajar, tal vez la velocidad de la rueda no era la adecuada. La cuestión es que desarmaba esa vasija, ¿sí? Y volvía a hacer una nueva de acuerdo al proyecto que él tenía. Pero, ¿qué es lo que observó? Yo quiero detenerme en este momento en la observación de lo que Jeremías estaba viendo y lo que Dios le estaba marcando. Porque lo principal que podemos aprender de este pasaje no es que Dios puede hacer lo que a él se le plazca en su soberanía. Eso sí, es verdad. Pero la principal también lección que tenemos que aprender de este pasaje es que Dios responde en su soberanía de acuerdo a la conducta moral de obediencia que el pueblo o el cristiano, nosotros tenemos hacia él. Y que él puede mandar correcciones o hacer justicia de acuerdo a su soberanía. Por eso que fíjate que lo último del pasaje, lo que Dios le dice, yo en un momento dado puedo arrancar, derribar, destruir. Y en otro momento puedo hacer todo lo contrario, construir, hacer crecer la nación. Va a depender de si el pueblo me obedece o no me obedece. Pero vuelvo a la pregunta de antes. ¿Qué vio Jeremías? En primer lugar, vio el barro, vio la arcilla. ¿Sí? Vio que el alfarero estaba trabajando arcilla. ¿Sí? Y esa arcilla, según podemos ver en el pasaje, era el pueblo de Judá. Esa arcilla eran hombres que formaban parte y mujeres que formaban parte de ese pueblo. ¿Sí? Es la imagen del hombre en las manos de Dios. Es la imagen de tu vida, de mi vida, en la mano de Dios. Es que somos arcilla en las manos de Dios. Ya Isaías, ya Zacarías también en el Antiguo Testamento toman esta ilustración de el alfarero, el barro, y que nosotros somos barro en la mano de Dios. Aún el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, que después lo vamos a leer el versículo, él dice que somos barro en las manos de Dios. Y el barro no tiene forma, el barro no tiene figura,
El barro no tiene vida, el barro, la arcilla en sí misma no tiene, es inerte, es incapaz, es inadecuada en sí la arcilla. Cuando nos detenemos a ver una vasija, no sé, yo tuve la dicha de pasear por Córdoba con Alejandra y podemos ver vasijas, y claro, nosotros vemos la vasija terminada. Ese barro ya que formó la vasija, que fue horneado, pero cuando era barro no valía muy poco. El barro no tiene voluntad, el barro no tiene derechos, el barro por sí mismo no tiene, es inútil. Tiene valor una vez que pasa por las manos del alfarero. Y así en nuestras vidas. Hoy en día se vende todo lo contrario. Hoy en día el mundo te vende el que yo puedo, el vos podés, hacé tu sueño, buscá tus objetivos, lo que a vos te parece. Y Dios dice todo lo contrario, nosotros no valemos. El que vale en la vida del cristiano es el Espíritu Santo, que es la garantía de que somos posesión de Dios. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos capacita con talentos y con dones. Pero el hombre es barro. Es más, el salmista en el Salmo 103, versículo 14, dice él mismo, somos polvo, dice el salmista. Y cuando vamos al libro de Génesis, ¿sí? ¿De dónde es formado el hombre? Del barro. Job también lo repite en el capítulo 33, versículo 6. Y la arcilla es débil, es frágil. No tiene forma. Es formada, es transformada por medio de las manos del alfarero. Y así es nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No servimos para nada. Estamos muertos. El mundo es un cementerio porque no tiene a Cristo en su corazón y nosotros estamos muertos. Y en el mismo capítulo el apóstol Pablo de Efesios 2:12 dice que estamos sin esperanza y sin Dios. Es decir, que estamos muertos. ¿Cuál es la diferencia entre ese barro, esa arcilla sin forma y la vasija terminada? Porque pasó por las manos del alfarero. Y así en nuestras vidas tiene que ser flexible en las manos de Dios que nos quiere transformar. Pero ¿qué más vio Jeremías? Jeremías vio una rueda que giraba. La rueda donde trabaja, la mesa donde trabaja el alfarero, esa rueda que giraba, y Jeremías veía esas manos que hacían presión o no sobre el barro, y veía los pies del alfarero que daban más o menor velocidad a esa rueda que giraba, sobre la cual se ponía el barro, que las manos presionaban. ¿Y qué enseñanza nos da esto? Nos da de que en la vida hay ruedas de circunstancias. En la vida hay circunstancias que permiten que seamos moldeados. En la vida pasamos por diferentes problemas. Pasamos por problemas tal vez familiares, pasamos por problemas de trabajo, pasamos por problemas personales de enfermedad o circunstancias que tengo que enfrentar o hábitos que cambiar o circunstancias que me hacen presión. Pero todo eso es como esa rueda que gira, sobre la cual nosotros estamos
Y son las circunstancias que nos tocan vivir. Y las manos del alfarero son las que presionan o no presionan nuestra vida. ¿Por qué? Porque tanto la rueda como las manos del alfarero ayudan ¿para qué? Para que nosotros seamos formados a la imagen del Señor Jesucristo. Hay circunstancias que llegan a nuestra vida. Pensá en alguna de ellas. Tal vez circunstancias difíciles y que decimos, ¿por qué Dios las permitís? Y si no, seguramente va a haber circunstancias que pueden venir el día de mañana, o las que vivimos en este mundo con el tema de la pandemia. Y todas esas circunstancias es la rueda de Dios, es la presión de las manos que nos están formando. Y nosotros a veces murmuramos, refunfuñamos, nos quejamos, nos resentimos, nos amargamos por las circunstancias y nos quejamos con Dios. Pero esas circunstancias, como esa rueda que giraba, es para que, junto con las manos de Dios, nos moldeen, para que tomemos la forma adecuada. Por eso tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios y afirmarnos. Y dice el apóstol Pablo, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Dios dispone todas las cosas para el bien. Toda circunstancia que nos toque vivir, toda presión está permitida, está guiada por Dios porque nos quiere formar. Santiago dice, hermanos míos, ustedes deben tener por muy dichosos cuando se vean sometidos a prueba de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Estemos dichosos, contentos cuando estamos sometidos, cuando estamos sobre esa rueda de las circunstancias y bajo la presión de las manos, porque nos quieren dar forma, la forma que Dios quiere. ¿Y qué más vio Jeremías? Vio la arcilla, que somos nosotros, las personas, los hijos de Dios. Vio la rueda y las manos, es decir, las circunstancias y lo que Dios permite para nuestro bien, para formarnos. Y Jeremías vio también al alfarero. Y Dios es el gran alfarero. Dios es aquel que creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo leemos ahí en Génesis capítulo 1. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y que enseñoree. Y después dice que varón y hembra los creó. Y dice en el capítulo 2, versículo 7 de Génesis, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios es el que nos creó, pero también Dios es el que nos va moldeando como sus hijos. Y el apóstol Pablo en Romanos, que antes te lo había citado, versículo 21, dice, dirá lo moldeado a su moldeador, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene el alfarero derecho sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para belleza y otro para uso doméstico? Porque Dios sabe y tiene un diseño específico para cada persona, para cada uno de sus hijos. Y cuando con su pie hace girar la rueda,
de las circunstancias, y cuando permite y presiona nuestras vidas es porque nos quiere que tengamos una forma determinada, como te decía antes. Y nosotros, como dice el apóstol Pablo, no tenemos ningún derecho a decirle a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué me hiciste de determinada manera? Él es soberano y Él en su mente, en su diseño, Salmo 139, en su diseño hacia nuestras vidas, Él trabaja. Y Él es absoluto y Él tiene el poder sobre nuestras vidas, sobre el barro, un poder ilimitado. Y no hay poder que pueda detener al alfarero. No hay poder que pueda cuestionar al alfarero y decir que tiene derecho. Ni nosotros como barro tenemos derecho a decirle a Dios nada. El barro en la rueda del alfarero no puede ni debemos quejarnos. El barro por sí solo, nosotros por nosotros mismos no somos nada. Su voluntad es la que va a prevalecer en nuestras vidas. Y nos va a poner en circunstancias. Y si tal vez nos quiebran las circunstancias, nos va a agarrar con sus manos de amor. Va a hacer mover las ruedas de las circunstancias y nos va a dar forma nuevamente. Porque Él tiene un diseño en mente para nuestras vidas. Y no va a parar hasta cumplirlo. ¿Por qué? Porque todo lo que Él hace se cumple, su voluntad se cumple. Su voluntad se cumple. Él tiene poder para hacerlo. Él es hábil, Él es paciente para hacerlo. Él no necesita consejero, como dice el apóstol Pablo en Romanos 11, que dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿O quién puede ser su consejero? Nadie. Y hay cosas que tal vez no podamos llegar a entender que nos pasan, pero es porque el Señor nos está moldeando. Y Él no nos la revela, dice Deuteronomio 29, porque no las podríamos llegar a entender y no son ocultas para nuestra vida. Esta es la gran lección que aprendió Jeremías y que tenemos que aprender nosotros. Que hay un control soberano de Dios sobre nuestras vidas, que Él es el alfarero y nosotros somos el barro, inútiles. Y tenemos que ser dóciles en la rueda de las circunstancias que Dios permite, en sus manos que nos están moldeando, porque Él tiene un propósito para nuestras vidas. No importa nuestro pasado, no importa en qué tiempo de nuestra vida estamos desarrollando. Él va a mover todas las circunstancias, va a presionar con su vida, con sus manos nuestra vida, o no, pero va a permitir, porque Él tiene un propósito. Y esto nos tiene que dar tranquilidad, nos tiene que dar paz, nos tiene que dar cuenta que Dios es el que está trabajando en este tiempo y también en nuestras vidas. Y algún día, no muy lejano, lo vamos a ver cara a cara al alfarero. Y tal vez ahí se nos va a revelar toda la película de por qué el Señor trabajó de esa manera en nosotros. Sí. Pero que podamos ser dóciles en las manos del Señor. Ahí estaba Jeremías. Seguía en la casa del alfarero. ¿Sí? Pero cuando se fue, se dio cuenta que Dios es el soberano, que él y Judá tenían que ser dóciles en la mano de Dios, porque Dios tenía un propósito y que iba a actuar en su soberanía. Podía arrancar, podía destruir, podía construir, podía plantar, y que iba a actuar también muchas veces de acuerdo a la respuesta del pueblo que iba a tener
si era obediente a su pacto o no. Que nosotros podamos imitarlo y que podamos estar tranquilos, sabiendo que Dios está trabajando en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra, gracias porque pudimos transportarnos tal vez en el tiempo junto con Jeremías a la casa del alfarero. Gracias porque observamos también lo que ahí pasaba y pudimos darnos cuenta de que somos arcilla, inútiles, sin valor, que necesitamos estar en la rueda de las circunstancias y sentir la presión de tus manos en nuestra vida para moldearnos, para ser semejantes al Señor Jesucristo. Padre, gracias porque vos nos tratás con amor y tenés un propósito en nuestras vidas y tenés un propósito para este tiempo en el cual estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a descansar en vos, a poner nuestras vidas en tus manos. Y si por momentos nos quebramos, saber de que vos nos levantás, nos formás nuevamente y nos moldeás nuevamente de acuerdo a tu propósito. Nos das una nueva oportunidad. Padre, todo esto te lo pedimos y oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Al final de este video hay un celular, hay un correo electrónico, nos puedes escribir que gustosamente te vamos a contestar.